desde la emisora de Radio Nacional de España en Barcelona con Albert Rivera, el presidente de Ciutadans. Señor Rivera, ¿qué tal? Buenos días, buen día. ¿Qué tal? Buenos días, buen día. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en Radio Nacional. ¿Pudo ver la entrevista de anoche del presidente del Gobierno, de Mariano Rajoy? Pues mire, no pude ver la entrevista, he visto los resúmenes y todos los titulares y por tanto hoy en día gracias a ustedes estamos informados incluso que no lo ves al momento. En todo caso no se va a librar. ¿Qué le pareció o qué valoración hace de los mensajes principales de esa entrevista? Bueno, yo creo que no hay muchas novedades, ¿no? Es decir, Rajoy está legítimamente o no, pero instalado en la lógica de que la crisis ya pasa y pasó y del discurso de la recuperación económica, pero a mí me parece, sigo pensando que las clases medias españolas y los ciudadanos y sobre todo autónomos, pequeñas empresas, trabajadores están sufriendo todavía y nos queda tiempo que sufrir esta crisis en la microeconomía, la economía real, y me parece que los mensajes excesivamente optimistas de la macroeconomía, que no llegan a la microeconomía, a las calles para que nos entendamos, en los bolsillos, pues no son buenos en estos momentos. Por tanto, sigo viéndole ahí y sobre todo inmovilista en cuanto a reformas democráticas, es decir, ley electoral, separación de poderes, lucha contra la corrupción. Desde luego ahí no vi a un Rajoy distinto a lo que hemos visto hasta ahora. Y en lo que tiene que ver con la cuestión catalana, no sé si le ha sorprendido escuchar que el presidente del Gobierno dice que tiene un plan, pero no nos ha dado más detalles. A mí me gustaría creer que tiene un plan. De hecho, Ciudadanos venimos pidiendo hace tiempo, hace años me atrevería a decir, que España tiene que tener un plan estratégico de futuro, un proyecto común español, renovado, moderno, diverso pero unido y sobre todo con un saber hacer para los próximos 15 o 20 años, no solo para una legislatura. Hasta la fecha, si tiene un plan, Rajoy ha disimulado muy bien, ¿no? Porque la verdad es que no hemos visto plan por ningún sitio, hemos visto solo o silencios o connivencia con el nacionalismo durante muchos años del PSOE y el PP, y estos últimos meses pues estamos de acuerdo en alguna cosa con el presidente, ¿no? Que es que hay que respetar la Constitución y que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español, pero claro, insisto, eso no solo hay que invocar la Constitución, sino hay que tener un plan estratégico para España en su conjunto, no solo para atajar el separatismo, que para mí es la consecuencia de los males que sufre nuestro país y no la causa, ¿no? ¿Cómo analiza lo que le está pasando al Partido Socialista de Cataluña? Ya sé que me dirá que es otro partido y que bueno, que eso se lo pregunte a ellos, pero también le pido una valoración, un análisis de esa, no sé si presunta o posible escisión que se puede llegar a producir de los 3 diputados díscolos. Pues miren, no sé si les sorprenderá o no, pero sí que entraré, pero no lo voy a hacer como presidente de otro partido, ni voy a meter el dedo en el ojo, porque a mí lo que pasa es que en el fondo lo que me gustaría es que en Cataluña tengamos un día un gobierno autonómico que respete la Constitución, que quiera vivir con el resto de españoles y convivir y que nos haga fuertes dentro de la Unión Europea. Y eso pasa porque hay un gobierno distinto y por tanto necesitamos, desde Ciudadanos, que estamos liderando ahora la oposición y todas las encuestas nos sitúan como la tercera fuerza política, necesitamos también que el Partido Socialista tenga las cosas claras, necesitamos que el Partido Popular olvide a Convergencia como socio futuro, como ha hecho en los últimos años, necesitamos un cambio de ritmo para creer que podemos ganar en Cataluña y hay que ganar en las urnas, no solo invocando la Constitución, sino hay que quitar a Artur Mas democráticamente y tener un gobierno que respete la Constitución y el Estatuto, y para eso hace falta un PSC que sepa lo que quiere, y lamentablemente hoy es preocupante ver cómo el PSC está roto y en descomposición, ¿no? Tanto electoral como internamente hablando. A mí me preocupa sinceramente, aunque también le digo una cosa, los ciudadanos al final optan por otras opciones y ahí están las encuestas, y yo he dicho siempre que el PSC es un partido que si no sabe lo que quiere pues habrá que sustituirle, habrá que dar opciones a los ciudadanos, porque al final los ciudadanos tienen el derecho a votar a quien quieran y no son rehenes de sus anteriores votos, ¿no? Lo que sucede es que si el PSC con Pere Navarro opta por posturas más constitucionalistas, si me permite la expresión, igual está comiendo terreno a Ciutadans, ¿o no? Pues me encantaría que nos copiaran, me encantaría que hicieran nuestro mismo discurso, me encantaría que defendieran la Constitución en Cataluña. Lo que pasa es que lo que yo veo, lo que escucho y lo que siento en el Parlamento es justo entre lo contrario y la ambigüedad. Es decir, no nos equivoquemos, Pere Navarro está a favor de hacer un referéndum separatista, han votado por ello, están defendiéndolo, están incluso diciendo que van tarde el gobierno, que no se enteran, y por tanto esta no es nuestra posición. Nosotros no queremos un referéndum para separar a los catalanes, queremos soluciones a los problemas comunes de los españoles y también de los catalanes, y una Europa más fuerte. Por tanto, va en la línea contraria de hacer referéndum separatistas. Yo creo que el PSC está perdido en ese sentido y no compartimos ni el diagnóstico ni la receta. Desde luego, hacer referéndums cada 4 o cada 8 años para dividir y separar a los catalanes del resto de España no es la solución ni al paro, ni a la corrupción, ni a la economía, ni a la democracia, que es lo que piden las encuestas del CIS y del Centro de Estudios de Opinión de Cataluña. Por tanto, le pediría al PSC, si pudiera, y a Pere Navarro, que se olviden de hacer de comparsa del nacionalismo y que se centren en los problemas que hoy azotan a las clases medias españolas, que esos son comunes
de sus votantes, de los nuestros y me atrevería a decir que la de todos los españoles. Ya como veterano que es, pese a su juventud de la política catalana, ¿cree que habrá una escisión en dos partidos socialistas? Pues es difícil de prever, porque ya de hecho ha habido alguna cosa, ¿no? El hermano Ernest Maragall ya intentó montar algo y no ha funcionado. Yo tengo la sensación siempre que, por lo menos la experiencia que tengo, y quiero ser muy cauto en esto, nosotros hemos montado un partido desde la nada, desde una plataforma civil, estamos creciendo mucho, pero sabemos lo difícil que es. Y eso de montar partidos, yo creo que la gente se piensa que es muy fácil y que es tan difícil como escindirse e irse con un escaño. Yo no creo en esas cosas, yo creo que al final lo que surge porque tiene un cierto apoyo en la sociedad. A mí me parece que más partidos separatistas o nacionalistas, no sé si caben en el mapa electoral, pero allá ellos, ¿no? Desde luego a mí lo que me gustaría, insisto, es centrarme en cómo ser una alternativa de gobierno, y creo que Ciudadanos está convirtiéndose en eso, gracias precisamente a tener un rumbo claro, unas ideas claras y a no pensar en los demás. A mí este debate creo que es un debate de politólogos, es un debate de políticos, de periodistas, pero los problemas internos del PSC no son una solución ni un debate que esté hoy en la calle, y lamento, insisto, que un partido que ha sido y que ha gobernado Cataluña y que está en horas bajas pues esté centrado en ese debate, ¿no? Pues permítame una última, apelando a ese olfato. ¿Cree que habrá una escisión entre Convergencia y Unió y que finalmente Unió irá por libre? Pues mire, no lo hemos visto en 30 años, o sea que va a ser complicado verlo ahora. Desde luego yo creo que a Unió y a Convergencia les unen más el poder y los trapos sucios que han tenido hasta la fecha de casos de corrupción que no ahora mismo un rumbo, ¿no? Porque yo creo, leyendo el ideario histórico de Unió Democrática de Cataluña y viendo el separatismo que hoy levanta la bandera Artur Mas, Homs y compañía, a uno se le hace difícil pensar en aquella unión, digamos, en ese partido histórico que representaba una cierta moderación y un catalanismo más moderado, colaborador con el conjunto de España. Eso ya no existe. Es decir, Durán es una persona que ahora mismo yo creo que está fuera de juego en ese sentido, y intentan seguir haciendo ese papel en Madrid, en las Cortes, pero me parece a mí que todo el mundo tiene claro ya qué está haciendo Convergencia, que es separar a los catalanes del resto de españoles y intentar sacarnos de la Unión Europea, y eso desde luego yo creo que choca con el ideario de Unión, y ellos sabrán si, llamándose Unión, paradójicamente defienden la separación. Se ha publicado este lunes que el Partido Popular y el PSOE podrían trabajar incluso en un escenario de actos conjuntos en Barcelona. Yo no sé si serían actos conjuntos Rajoy-Rubalcaba o Alicia Sánchez Camacho-Pera Navarro. ¿Este tipo de actos conjuntos le puede llegar a molestar a Ciutadans o no? A mí no me molesta, yo creo que es lo que venimos pidiendo hace tiempo. Lo único que es paradójico es que los dos partidos que están por detrás nuestros las encuestas, que son PP y PSC, y los dos partidos que no quieren reunirse con Ciutadans y con los que defendemos la Constitución en Cataluña, solo se unan para intentar, en este caso, pues dejar fuera al partido que está liderando la oposición ahora mismo, ¿no? Que es Ciudadanos. Entonces, bueno, a mí me parece que es paradójico, ¿no? Que el PP pueda hablar cada día con los ministros y los consejeros de Artur Mas, que Rubalcaba venga a reunirse con Artur Mas, y que sean incapaces de reunirse con un partido que representa hoy pues una alternativa que está mucho más cerca. Los votantes del PP y del Partido Socialista estoy convencido que están mucho más cerca de lo que está defendiendo hoy Ciudadanos que de lo que defiende Esquerra Republicana o de lo que defiende Convergencia. Y en cambio sus líderes, por electoralismo, por tacticismo, por miedo a perder votos, que es lo de menos, pues están en esa posición. Mira, a mí los votos me preocupan muy poco, e insisto que el gran logro de Ciudadanos sería que un día tengamos un gobierno constitucionalista, democrático, moderno, que defienda una Cataluña dentro de España y de Europa. Y eso lo vamos a conseguir, y yo lo único que le pido a Rajoy y a Rubalcaba es que dejen de ser perdedores y empiecen a ser ganadores. Hay que tener mentalidad ganadora, y en Cataluña hay que empezar a creer que se puede tener un gobierno distinto, y por eso, si hay elecciones anticipadas, pues a mí me gustaría formar y tener por lo menos el diálogo para formar un gobierno distinto al de Artur Mas y Junqueras, que es el de la independencia. Y en eso me parece que, más que estar pensando en la calculadora electoral y con la mediocridad como principal valor, hay que empezar a pensar en grande y empezar a pensar en un gobierno que en Cataluña, insisto, defienda esa catalanidad, esa españolidad sin complejos, y ese liderazgo de una Cataluña que lo ha perdido lamentablemente dentro de España, que es lo que a mí me gustaría ver de mi tierra y de mi comunidad autónoma. Y si esos dos partidos invitan a Ciudadanos a unirse a los actos conjuntos, ¿se uniría, o por no encabezar esos actos no se uniría? No, al revés, si es que esto nosotros hemos pedido ya, pues yo creo que hace 3 o 4 años venimos pidiendo un acuerdo de trabajo conjunto entre Ciudadanos, Partido Socialista y PP. El problema es que Rajoy nos dijo que no quería reunirse con nosotros y Rubalcaba lo mismo. Entonces los españoles tienen que saber que los partidos que tienen aspiraciones a gobernar España no quieren sumar fuerzas en Cataluña para tener un gobierno distinto por puro electoralismo, tacticismo o cobardía. Y eso es así, es que son datos objetivos, no es una opinión.
Por tanto, si no es que nos invitaran, es que nosotros queremos hacer eso, y por tanto me parece que esto no es un juego de partidos. Yo creo que mire, yo entré en la política hace ahora 7 años, y mis compañeros de partido, cuando formamos esta plataforma, le puedo asegurar que lo último en lo que pensábamos era en un escaño o en luchar por 4 puñados de votos. Es decir, lo que nos preocupaba entonces ya es que la falta de una democracia fuerte en España, la corrupción y el separatismo creciente en Cataluña. Y todos esos diagnósticos lamentablemente se han cumplido con creces, eso es lo que nos preocupa, y por tanto le digo que a mí me importa, fíjese, soy presidente de un partido, pero me importan menos las siglas de mi partido y me importan menos los escaños que las ideas y que esa estabilidad que necesita hoy Cataluña y el conjunto de España. Vamos, que si les invitan, van, por resumir. Bueno, es que nosotros les hemos invitado muchas veces y no han venido, vamos a verlo así, ¿no? Pero insisto que esto no es un debate de partidos, que es mucho más allá. Yo creo que los votantes y los ciudadanos en general, por suerte hoy ya no llevan las siglas tatuadas en sus brazos, no llevan ya las trincheras de los rojos y azules, se están diluyendo, y los ciudadanos yo creo que empiezan a ser libres, críticos, a premiar, a castigar actitudes, y desde luego yo creo que si estamos tan bien también en todos los sondeos es porque a lo mejor los ciudadanos empiezan a premiar a aquellos que queremos sumar y a aquellos que queremos ganar en las urnas y no solo aspirar a ser la comparsa de Convergencia o la comparsa de Esquerra Republicana, que es algo que han jugado los 2 tripartitos socialistas o el Partido Popular históricamente apoyando al Partido Nacionalista, digamos, de derechas, que era Convergencia. Le quiero preguntar también por una cuestión interna que hemos conocido este pasado lunes. Se ha admitido a trámite la querella contra Jordi Cañas, portavoz de Ciutadans en el Parlamento, por un presunto delito contra Hacienda. No sé, señor Rivera, si se baraja algún tipo de acción de expulsión o cómo está este asunto en lo que tiene que ver con la vida interna de Ciutadans. Bueno, pues mire, este es un asunto personal de Jordi Cañas del año 2005, es decir, Ciudadanos nació en 2006, ni siquiera existíamos como partido, de la vida laboral y de la empresa y del grupo empresarial para el que trabajó y estuvo trabajando Jordi Cañas. Ayer, en 2 horas, desde que saltó y se filtró la noticia desde los tribunales a la prensa, en 2 horas Jordi Cañas dio una rueda de prensa y hizo algo que yo no he visto hacer de momento en la política española, que es decir por adelantado que esta investigación, si acabara con una acusación formal de delito, él dejaría su cargo, y no solo en el partido, sino su escaño. Yo creo que no hay precedentes, por lo menos yo no lo he visto en el Parlamento. A mí me parece que la respuesta de Jordi, que es mi compañero, que es mi amigo, y no va a dejar de serlo por una investigación judicial, pues creo que fue en ese caso impecable y no tengo nada más que aportar. Es una situación personal suya, no tiene nada que ver ni con la vida pública, ni con su ejercicio en el cargo, ni con el partido. Insisto, hace 9 años ni siquiera existía Ciudadanos, y la justicia tendrá que actuar, tendrá que investigar, él va a colaborar, como ha dicho, y me parece que no tengo nada más a aportar a lo que ha dicho Jordi, ¿no? Pero quizá hay quien se pueda preguntar si no hay una doble vara de medir cuando uno le exige a otros partidos mucha más diligencia a la hora de adoptar decisiones, y a lo mejor esta que me está usted explicando, no sé si está de acuerdo. Bueno, yo no sé si cuando a alguien le investiga a un tribunal sin ni siquiera tener ni acusación, ni imputación, ni nada, uno dimite de un acto personal, una situación personal de hace 9 años. Yo no lo he visto nunca y tampoco creo que sea así. Nosotros somos el único partido de España que tiene en sus estatutos que si alguien es imputado y acusado por un tribunal, en este caso por un delito de corrupción política en el ejercicio de su cargo, es expulsado del partido. Por tanto, es que no es una opción nuestra, es lo que está incorporado. Pero insisto, el caso de Jordi Cañas no tiene nada que ver ni con corrupción política, ni tiene nada que ver con el ejercicio de su cargo, ni tiene nada que ver con estos supuestos que normalmente conocemos en la vida pública. Es decir, no estamos hablando de un caso que afecte ni al ejercicio de su cargo. Es como si a una persona, pues por su situación personal, laboral, familiar, urbanística en su ciudad, en una comunidad de vecinos, donde sea, pues tiene una investigación o una querella y tiene que defenderse de ello. Yo creo que eso no tiene nada que ver, y por tanto la decisión de Jordi creo que está a la altura, y la decisión que tome en un futuro, si realmente, esperemos que no, pero se produjera esa situación de acusación formal, pues creo que ya la ha avanzado, que es dejar sus cargos, y yo creo que en eso, más que dejar sus cargos, no se puede hacer nada más. Es decir, ¿qué vamos a hacer, no? Pues en ese sentido no tengo nada más que aportar. Pero para que yo me aclare, si se le imputara, entiendo que él abandonaría directamente, pero no sé si usted sería partidario de la expulsión en caso de que hubiera una imputación. Ya, pero es que no sé si es que Jordi Cañas se ha avanzado, es decir, ha dicho que si le acusan formalmente se va de los cargos del partido, de la militancia del partido y del cargo del escaño. Es decir, lo que no ha hecho nadie en España, pues Jordi Cañas lo haría, y lo ha avanzado antes de que pasara incluso, y además él tiene la confianza, y por lo que me ha explicado y por lo que he visto, de que el fiscal pide el archivo, hasta en 2 ocasiones, hasta el juez pide el archivo de esta situación. Es un tema de hace 9 años, insisto, y por tanto, no sé, es que más cosas no sé si se pueden hacer que dejar todos tus cargos y tu partido. ¿Qué más vamos a hacer, no? Y en ese caso, insisto, por adelantado,
ante una simple, ahora mismo, investigación, que ni siquiera es una acusación, ni tampoco ni siquiera una imputación. Por tanto, Jordi Cañas creo que se ha avanzado a cualquier especulación y en ese sentido creo que estará a la altura de las circunstancias, como él ha dicho, y por lo que le conozco personalmente le puedo asegurar que así será. Bueno, pues cerramos este asunto. Quiero preguntarle también por cómo afronta Ciudadanos las europeas, que es la próxima cita con las urnas. Pues mire, le puedo avanzar una cosa que yo creo que es primicia a nivel de medios, que es que anoche la ejecutiva de Ciudadanos analizó el informe de la Secretaría de Organización para concurrir o no a las elecciones europeas y ya le avanzo que la ejecutiva ha decidido por unanimidad hacer un informe favorable para concurrir a las elecciones europeas el próximo mes de mayo. Ahora tiene que decidir el Consejo General del partido el 1 de febrero y por tanto ya le puedo avanzar que la ejecutiva que yo dirijo pues por unanimidad ha decidido que vamos a concurrir y que en ese caso tiene que ser el Consejo General del partido, que es donde se representan a los militantes, quien ratifique o no, apoye o no esta propuesta del Comité Ejecutivo. Por tanto, el 1 de febrero se decidirá definitivamente, porque son los militantes ese órgano quien decide la concurrencia o no a elecciones, pero el informe que presentamos y que aprobamos ayer desde la Ejecutiva por unanimidad, pues quiere que Ciudadanos concurra a las elecciones europeas. Pues mire, le agradezco la primicia. ¿Y concurren solos o en compañía de otros? Pues en principio la propuesta que hacemos es concurrir como Ciudadanos. Y evidentemente pues nosotros siempre hemos estado abiertos a sumar y a que gente incluso independiente se suma a nuestras listas. Hay que recordar que nuestro partido hace primarias y por tanto en el caso afirmativo de que se ratificara esa decisión en el Consejo General pues se convocarán primarias e insisto también que en nuestro partido han participado y participarán en un futuro también personas independientes. Eso quiere decir que puede haber gente que no milite en nuestro partido y que sea candidato o incluso personas que puedan estar en el entorno de nuestra plataforma, de nuestro partido y puedan presentarse a las elecciones. Por tanto, en ese sentido, ya le avanzo que ese seguirá siendo el modelo y que si es así, pues puede estar abierto a la sociedad civil, no solo a los militantes de nuestro partido. Mi pregunta no iba por el lado de los independientes, señor Rivera, sino por el lado de las alianzas con algún otro tipo de partido que a lo mejor aritméticamente les da más posibilidades de éxito en el día de las elecciones. En principio no lo hemos valorado así. Si por el camino sucede, pues lo veremos, ¿no? Las elecciones son el mes de mayo, pero de momento lo que hemos decidido en la Ejecutiva es informar favorablemente de presentarnos a esas elecciones y en ese sentido, si el Consejo General lo decide, pues también decidirá de qué manera, ¿no? Pero insisto que nuestra propuesta es que Ciudadanos concurra, que es un partido pues que se está consolidando, que tiene un modelo para Europa, que tiene una visión europeísta y de unión de la Unión Europea. Precisamente en este momento en que se cuestiona la unión dentro de España es bueno reforzar no solo la Unión Española sino la Unión Europea y que desde luego más democracia y más unificación europea y más Europa es lo que necesitamos como salida a todo esto. Eso es lo que nos planteamos y lo que hemos defendido siempre y creo que tenemos ideas, propuestas y una idea de Europa suficiente como para concurrir a esas elecciones, al margen, insisto, de que en un futuro puedan haber o no alianzas. Pero, por ejemplo, ¿un pacto con UPyD para las europeas lo descarta? Bueno, no lo descarto yo, lo descarta Rosa Díez y por tanto no hay mucho más debate. Es decir, su líder ya ha dicho muchas veces que no quiere sumar, a pesar de lo que digan sus votantes en las encuestas o sus militantes incluso, o Fernando Savater y otros líderes de UPyD, y por tanto mientras Rosa Díez sigue pensando así y no rectifique su posición, creo que los españoles ya saben lo que hay, ¿no? Para entenderlo así. Entonces yo creo que en ese sentido UPyD se autodescarta para sumar y yo creo que nosotros vemos esto de otra manera. Creo que España necesita ahora sumar fuerzas y hacer partidos o plataformas civiles que crezcan y que sean una alternativa verdadera al bipartidismo que tenemos y para eso hace falta tener una visión amplia de la sociedad española, abierta y yo creo que generosa en ese sentido. Y por quinielas de quién encabezará la lista ni le pregunto, o me va a dar otra primicia. No le voy a dar primicias porque ni puedo ni quiero, es decir, no, nosotros le he dicho que hacemos primarias y somos respetuosos con eso y eso quiere decir que los militantes de Ciudadanos tienen el derecho, yo diría que la obligación incluso de participar y ya le avanzo que vamos a intentar hacer unas primarias donde participen todos los militantes e incluso si podemos votar de una forma telemática, de una forma por internet, si hay mecanismos lo haremos porque queremos que nuestro partido sea un ejemplo también de democracia interna y de participación. A mí me gustaría que sigan siendo los militantes de Ciudadanos, no sean números, sino sean personas. Y para que sean personas y tengan derechos, también hay que hacer esas primarias que nosotros defendemos que sean por ley. Es decir, que todos los partidos las tuvieran que hacer, pero como usted sabe, la mayoría de partidos no quieren hacer primarias. Yo creo que no tienen que tener miedo
tampoco a votar internamente, ni a la discrepancia, ni al debate, porque eso es sano. Y yo creo que los partidos que estamos vivos y que somos emergentes, precisamente lo somos también porque somos partidos vivos, donde los ciudadanos se sienten cómodos y participan. ¿Podría ser usted el candidato? No sé si es compatible. Eso es lo único que le puedo avanzar. Eso sí me lo puedo descartar, sí, ¿no? Sí, porque es una decisión personal y por tanto le puedo descartar que sea candidato a las europeas, porque estoy además encabezando ahora mismo el grupo parlamentario en Cataluña y bastante trabajo tenemos en ese caso, y yo personalmente quiero seguir haciendo esa labor que creo que es importante en estos momentos. Y ya que me ha citado las primarias, ¿qué le parece el modelo elegido por el Partido Socialista para sus primarias, tanto a nivel autonómico y municipal, como sobre todo a nivel nacional, que es lo que ha marcado la crónica de este pasado fin de semana? Bueno, a mí me parece que si no se hacen trampas está bien. Es decir, lo que no vale es hacer primarias que son trágalas vestidos de primarias, ¿no? Es decir, no darle oportunidad a los militantes de participar, impedir que se consigan los censos, los avales. Por tanto, si se hacen primarias de verdad, yo nunca criticaré a un partido, aunque sea adversario político, nunca le criticaré por hacer primarias, porque es lo que queremos hacer todos. Es más, le pido al Partido Socialista que se suma a nuestra propuesta, que es incorporar las primarias obligatorias en la ley de partidos para que los partidos sean democráticos. No puede ser que una asociación de vecinos sea más democrática que los partidos políticos que nos representan. Y por tanto, a mí me parece que hacer primarias no debería ser, digamos, un capricho, sino una opción que todo partido tenga incorporada en sus estatutos para que cualquier militante pueda recoger avales y presentarse a unas elecciones. Eso hoy el Partido Popular no lo tiene ni previsto, incluso prohibido. No existe en Convergencia, en el PNV. Es decir, muchos partidos españoles no tienen ni siquiera el mecanismo de primarias, ¿no? Y a mí me parece que eso le quita legitimidad democrática a los candidatos y además le da menos importancia a los militantes. Si tuviéramos primarias y listas abiertas en la ley electoral, otro gallo cantaría, porque serían los ciudadanos los que mandarían literalmente sobre sus elegidos, sobre sus cargos públicos, sobre sus militantes como candidatos, y me parece que eso sanearía sin duda la vida pública española. Ese es uno de los retos que tenemos, y si el Partido Socialista se suma a eso, haremos piña y sumaremos para que esa ley sea distinta. Espero que Rubalcaba no se oponga a abrir también el Partido Socialista a ese modelo. Bueno, ya sabe que hoy hacemos el programa desde Tarragona, así que podemos hablar de Madrid con cierta distancia. En Madrid hay gente, señor Rivera, que está empeñado en que usted dé el salto a la política nacional. Pues mire, me lo tomo como un... Hablo de Madrid con lo lejos que me queda hoy, con lo lejos que lo tengo. Me lo tomo como una cosa buena y noto y percibo, tanto mis compañeros como yo percibimos la estima y la voluntad que hay de cambio, de que entren partidos y personas nuevas en la vida pública española, y eso, insisto, que yo lo palpo cada día. Este fin de semana hemos estado en Sevilla con la plataforma de Movimiento Ciudadano y habían casi 1.500 personas allí reunidas con muchísima ilusión, y estuvimos en Madrid también casi 2.000 personas, y en Valencia, vamos a ir a Coruña el 8 de febrero. Es decir, estoy viendo que realmente hay una voluntad de cambio, que hay gente crítica que se está empezando a mover, a levantarse de la silla y a cambiar las cosas. En 2015 nosotros hemos presentado una serie de reformas que estamos desarrollando en esa plataforma civil, Movimiento Ciudadano, para que el gobierno y la oposición tomen nota y hagan esas reformas, ¿no? De la ley electoral, del sistema de partidos, de la separación de poderes, un pacto por la educación, una reforma de la administración pública. Vamos a intentar presionar ciudadanamente hablando, si existe la expresión, para que eso cambie. Si no lo hacen, decidiremos a finales de este año si finalmente Ciudadanos y la plataforma Movimiento Ciudadano acaba siendo o no una opción electoral. Ojalá no tengamos que serlo, porque eso significaría que el PP con mayoría absoluta ha hecho todas esas reformas, o que el PSOE toma la bandera, pero me temo, por lo menos hasta la fecha, que no nos han hecho ni caso, ni a nosotros ni a muchos españoles. Por tanto, si no hacen caso, o por las buenas o por las urnas, es decir, o lo cambian o intentamos cambiarlos, pero en casa no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Don Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, nos ha acompañado hoy en esta hora de las mañanas de Radio Nacional de España. Es siempre un placer charlar con usted, ¿eh? Muy bien, buenos días y disfruten de nuestra tierra. Lo haremos. Un abrazo. Un abrazo. Las mañanas de Radio Nacional,